Bueno, buenos días a todos y gracias por su presencia en la presentación de este documento de sanidad, sector aún más estratégico con la pandemia. Empezaré diciéndoles que hay un documento que hemos preparado, que está colgado en la web, también la nota de empresa está colgado en la web, y la web, para que los que no son familiares, es los 3 Ws, circulodeempresarios.org. Me acompañan en la mesa aquí, bueno, aquí en Zoom, me verás, a mi lado está Pablo Vázquez de McKinsey, y luego en el otro extremo veo a Pedro Nieto, que es el presidente del grupo de trabajo de sanidad del Círculo de Empresarios, y estos dos han realmente participado en la elaboración de este trabajo. Quiero dar las gracias a ambos, así como los integrantes del grupo de trabajo que han hecho posible este documento. La sanidad, como sabemos todos, es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. Ha estado siempre entre las principales preocupaciones del Círculo. Yo, en mis 16 años en el Círculo, he dirigido 2 grupos de trabajo de sanidad, los primeros 2 del Círculo. Uno en 2006 y otro, bueno, esto en la época de Claudio Boada, y otro en 2012 en la época de Mónica Oriol. El primero se tituló Un Sistema Sanitario Sostenible 1 y luego creativamente el segundo es Un Sistema Sanitario Sostenible 2. El Círculo viene, bueno, reflexionando además cuando cada vez que hay presupuestos generales del Estado, obviamente hacemos comentarios también sobre el gasto sanitario de este país, porque claro, es uno de los gastos importantes en los presupuestos cada vez que hay presupuestos. Vamos a ver ahora mismo que están preparando los presupuestos cómo queda la partida sanitaria. Con el COVID, obviamente, van a tener que gastar mucho más, y con, claro, los fallos que hemos detectado en este país, en el tratamiento del tema COVID y vamos a decir, la gestión bastante triste de COVID en este país, sanidad pública se ve que es el gran fallo, porque tenemos en general un buen sistema sanitario. Pero claro, el COVID ahora ha puesto esto como prioridad número 1 para este país. Recordamos que el presidente del gobierno anunció el 5 de julio que habíamos derrotado la pandemia y se fue a la playa. Y la verdad es que, claro, la sorpresa fue que no habíamos derrotado. La pandemia ha vuelto con nosotros. Estamos, bueno, inmersos en el ojo del huracán de la segunda ola de esa pandemia, y se ve que no hemos aprendido mucho de la primera ola, porque hay otros países como Italia que tuvieron la primera ola y fueron los primeros en Europa con incidencias de COVID, y ya en la segunda ola han logrado controlarlo mucho más. Ahora se ve que España no está sola. Hay ejemplos como Francia y Reino Unido ahora que están teniendo problemas también en esta segunda ola. Y esa pandemia, claro, da mucha importancia al estudio, que este estudio va a mucho más, o sea, es un análisis completo del sistema sanitario, y es justamente un año desde que presentamos en la Fundación Rafael del Pino un estudio sobre los 10 temas candentes de la sanidad. Y entonces es, claro, aquello
con el COVID, claro, los temas candentes han cambiado un poco. Pero en este momento tenemos varias cosas extrañas, ¿no? Uno es que el gobierno ha dicho que hay un comité de expertos para estudiar el COVID-19, pero el comité de expertos no hay nombres y no aparece nunca. Y entonces parece un comité fantasma, no sabemos muy bien. El ministro en varias entrevistas ha dicho que él no ha tenido ningún contacto con este comité, que es algo muy extraño. Y la otra cosa extraña, obviamente, son las cifras de muertes, que el gobierno cifra más o menos en 30.000. Y el Instituto Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística cifran en más o menos 56.000. Entonces, claro, hay casi el doble de lo que está oficialmente anunciando el gobierno, pero claro, el gobierno solo anuncia los que están confirmados por test PCR. Al inicio no hubo test PCR. Durante muchísimo tiempo, luego cuando entraron los tests, había muchos defectuosos y luego en los primeros meses no hicieron ningún test en las residencias geriátricas donde ha muerto mucha gente. Entonces, España no ha sido ejemplar, desde luego, en el tratamiento de esa pandemia. Y eso yo creo que es importante citar, aunque esa ineptitud forma una parte breve de este estudio que es muy completo, ¿no? Siempre ha estado en el espíritu del círculo hacer crítica constructiva, y yo creo que en ese sentido podemos ser muy críticos, y lo que ha fallado no es el sistema de salud que tenemos. Siempre ha sido en los rankings de lo más alto del mundo. Lo que ha fallado es lo que es sanidad pública, que han recortado muchísimo los presupuestos, que han dado todo el dinero de sanidad, se gasta en las 17 autonomías básicamente. El Ministerio de Sanidad ha quedado hueco, y lo que pasa y lo que hemos aprendido es que en una pandemia necesitas una sanidad pública centralizada y muy fuerte, o sea, el mando único. Y claro, cuando el mando único no tiene ninguna experiencia en sanidad y no tiene recursos y no ha comprado material sanitario que necesitábamos en aquel momento, guantes, todo lo de mascarillas, todo eso, ha sido muy difícil realmente responder con rapidez a un virus que su expansión en sus primeros momentos era exponencial. Bueno, a continuación Pedro Nieto y Pablo Vázquez van a exponer en detalle el contenido del documento. Al final estamos los tres disponibles para responder a cualquier pregunta. Por favor, pasar las preguntas. En Zoom hay dos vías. Una es zona de preguntas y otra es zona de chat. En nuestro caso, solo aceptaremos preguntas que entran por la zona de preguntas. Eso es muy importante. Nuestro secretario general, Alfredo Monet, organizará todo, centralizará todas y los va a trasladarnos esas preguntas. Y por favor, cuando hagas la pregunta, pon el nombre y la organización si no eres socio del círculo. Eso es muy importante. Pero gracias a todos por la asistencia esta mañana, esa asistencia virtual. Y paso la palabra a Pedro Nieto. Ahora sí. Muchas gracias, John, y buenos días a todos los asistentes.
Nada más 2 palabras para comentar lo que es el grupo de trabajo de sanidad y dónde empezó este documento. Después de la presentación del documento anterior con los 10 temas candentes, en Bloomberg la sanidad española salió en primera posición, cosa que nos motivó mucho a trabajar sobre la sanidad española como un motor de la economía, porque realmente somos el círculo de empresarios y no solo que se viera la sanidad como un gasto, sino como un generador de riqueza para el país y sobre todo para mejorar el trabajo y la calidad de los empleos y sobre todo para evolucionar para el futuro en una serie de bases. Pero bueno, nos encontramos con que mientras estábamos haciendo el documento, pues apareció todo el tema de la pandemia, el COVID, que fue como si un tren de mercancías se llevara por delante el documento. Afortunadamente, en el grupo de trabajo en el que están representados varias consultoras, una de ellas que es McKinsey nos ha ayudado en la redacción, otras han dado muchísimas ideas, pero también hay aseguradoras, hay de la industria de salud, tanto empresas de dispositivos médicos grandes como farmacéuticas, y también hay colaboración de grupos hospitalarios. Es decir, que el documento en sí es interesante por los temas que toca, pero también por una orientación que es hacia la positividad. No podemos llamar optimismo ahora en plena pandemia porque sería muy arriesgado, ¿no? Pero sí la positividad, es decir, España, independientemente de lo que pensemos, tenemos, en general, coges las noticias y ves que bueno, que son bombardeos continuos de autocrítica, que está muy bien, pero también hay que, sobre esa base, trabajar. Y España es un país que tiene muchísimas posibilidades de desarrollo. Tiene personas cualificadas, tiene tecnología y si no, estamos en el mundo y la tecnología es compartida. Entonces, lo que planteamos es una serie de puntos que después explicaré después de dar la palabra a Pablo Vázquez, que amablemente nos ha ayudado muchísimo porque estar en manos de una consultora pues siempre es muy importante por la estructuración del documento. Ideas hay, pero hay que estructurarlas, hay que exponerlas, ¿no? Pero después volveré a intervenir hablando de futuro, de digitalización, de innovación, de la inversión público-privada, de la coordinación entre administraciones y sobre todo de un tema muy importante que tenemos por delante, que es el reto demográfico y que cada uno de estos puntos los desarrollaremos en documentos posteriores. Pero bueno, ahora voy a pasar la palabra a Pablo Vázquez para que nos cuente un poco el inicio, porque sobre todo los problemas estructurales que hemos tenido y el análisis que hemos hecho de la situación generada por el COVID. Pablo, por favor. Sí, muy bien. Pues buenos días a todos, también digitalmente. Y lo primero en mi caso es agradecer muy sinceramente al Círculo de Empresarios la oportunidad de participar primero en la redacción del documento y después en la presentación. Esta, como comentaba Pedro, es un documento que redactamos en mitad de la pandemia, cada uno en nuestras casas, intentando conectarnos lo mejor posible, y en el que diría, personas de todos los sectores empresariales del país intentaban contribuir a qué se podía hacer para, como comentaba Pedro, salir más fuertes, más relanzados de la crisis. Para mí ha sido una experiencia muy, muy buena porque bueno, pues me ha permitido conocer y descubrir ámbitos o aspectos que yo no tenía, pues, que habitualmente no tocaba tan directamente, y después encontrar mucho compromiso. Lo que me he encontrado por parte de las empresas, yo diría, es un enorme compromiso por intentar ayudar. Eso es una cosa que ha pasado desde el principio y que sigue ocurriendo. Si algo positivo podemos, y hay muchas cosas positivas que podemos sacar de esta crisis,
es el interés genuino, tanto de empresas como de personas particulares, en ayudar a salir de esta crisis. Y eso yo creo que es un elemento muy positivo que no podemos perder, ¿no? Dicho esto, a ver, a mí me toca en esta presentación un poco en el reparto hacer el diagnóstico de lo que ha ocurrido. Claro, yo creo que de COVID se ha estado hablando estos meses más que de fútbol. Entonces va a ser difícil que yo aquí vaya a aportar muchas novedades. Ya aviso, no las va a haber. Tal vez a lo mejor lo que puedo aportar es un marco de entendimiento de estas cosas algo distinto, pero yo ya tengo que anunciar que no va a haber grandes cosas nuevas. Pero bueno, pero algo yo creo que la estructura nos ayudará. Y la primera cosa que yo querría destacar es que a todos los países avanzados están ahora mismo en un momento de reflexión sobre su sistema sanitario y su sistema de salud. Esto ocurre en todos los sistemas. Si uno mira el sistema inglés, si uno mira el sistema francés, si mira el alemán, todos se están haciendo preguntas sobre cómo me debo planificar, cómo me debo proyectar hacia el futuro. Y yo creo que este es el contexto de este informe. Y me parece que es una contribución muy positiva a un debate muy necesario en nuestro país, que es cómo debe ser la sanidad en los próximos 10 años. Ahí me parece que debemos aportar, que el círculo debe aportar y que desde todas las instancias de la sociedad debemos aportar. Porque es una reflexión no clara a todos los países desarrollados, a los más avanzados, pensemos en Estados Unidos. Esta crisis nos ha pillado desprevenidos, nadie la esperábamos. Solo tal vez los países asiáticos, porque habían vivido el SARS, eran los que de alguna forma, sobre todo en la primera ola, han estado más preparados para poder hacer frente a lo que venía. El resto ha entrado por una zona, por decirlo así, por un ámbito de actuación, por el ámbito de salud pública, que no es precisamente el que normalmente en los países desarrollados, los países avanzados, está en primera línea. Está mucho más en primera línea el cáncer, está mucho más en primera línea enfermedades cardiovasculares. Nadie esperaba que por el ámbito de salud pública se pudiera colar una pandemia como la que ha entrado. Y por tanto, esto está haciendo reflexionarnos a todos sobre cómo tiene que ser nuestro sistema. Y yo creo que lo que aporta hoy el Círculo es un informe muy sólido, muy serio, sobre soluciones hacia dónde debe ir el sistema. Y yo, en este sentido, creo que es una contribución muy eficaz, como la que, pues, por ejemplo, se está haciendo en el NHS, en el Reino Unido, en el que hay montado una comisión permanente ahora mismo de análisis y de planificación del nuevo sistema sanitario. La segunda reflexión, que es muy compartida seguro, pero que yo creo que merece la pena hacerla e insistir en ella, es que España tiene, lo ha dicho el presidente, España tiene un buen sistema sanitario, España tiene un excelente sistema sanitario. Solo en la Comunidad de Madrid, hoy ojo del huracán de esta segunda pandemia, tiene 3 de los hospitales públicos mejores del mundo. No de Europa o del mundo. Es decir, que la capacidad sanitaria, la capacidad de nuestro sistema es muy elevada, está considerada por resultados en salud que somos uno de los países con un mejor sistema sanitario. Tenemos excelentes profesionales muy bien formados, tenemos universidades que forman muy bien en estos procedimientos especializados, tenemos un nivel de innovación también muy notable. Hoy se pueden conseguir los tratamientos en España que te curan enfermedades casi, yo diría, me atrevería a decir que probablemente los mismos que hay en los países más avanzados. De nuevo, pues pensaremos en Estados Unidos o podríamos pensar en algunos países asiáticos. Por tanto, nosotros, y esto es un punto importante, la base sobre la que partimos es una base muy positiva. España tiene un sistema sanitario excelente, excelente en muchas de las métricas que podamos pensar. Junto con esto, y ese es el punto que nos tiene que hacer reflexionar, los resultados han sido decepcionantes si nos comparamos con otros países desarrollados. Esto da igual la métrica que queramos medirlo, los resultados han sido malos. Uno podría esperar que España, dado esa base que tenía, los resultados en salud hubieran sido mucho mejores. Y lo cierto es que no lo han sido y que seamos protagonistas ahora mismo de la segunda ola vuelve a poner de manifiesto que efectivamente los resultados en salud no lo son. Dentro insisto, y ahora entraríamos dentro de un diagnóstico infinito en el que podríamos pensar qué hay detrás de todo esto
o por qué ha ocurrido esto, yo querría destacar, me gustaría destacar 3 cosas, ¿no?, que me parece que son significativas. De nuevo, pensando en el futuro, porque esto tiene sentido no como construcción de un proyecto hacia adelante. La primera es, evidentemente, el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como tal, como sistema centralizado. Es claro que el Sistema Nacional de Salud no ha funcionado, era un ente jurídico, pero que apenas ha podido actuar cuando ha querido actuar y llevar a cabo una serie de compras, recordemos todos, por marzo y abril, pues es que no había ni personas que sabían cómo hacer las compras, porque eso, pues los que habitualmente lo están haciendo están en las comunidades autónomas y son los que conocen los procesos. Y esta parte central llevaba años, si no décadas, sin hacerlo. Y especialmente en salud pública, porque recordemos que la competencia de salud pública se transfirió incluso antes que el resto de las competencias de asistencia sanitaria en las comunidades autónomas, es decir, es previa al año 80. Por tanto, nos hemos encontrado un sistema, un caparazón, un aspecto que aparentemente estaba ahí, pero debajo, al final, nos faltaba esa centralización. Y yo destacaría un aspecto, de nuevo, pensando en el futuro, que son los datos. Si algo es relevante para las próximas pandemias, si algo es relevante para enfrentarnos al Sistema Nacional de Salud del futuro, si algo va a ser imprescindible en una medicina personalizada, que es la que viene en los próximos años, es el tema de la información y el tema de los datos. Donde España necesita dar, lo explicará después Pedro mucho mejor, tenemos que dar un avance muy significativo es en los datos. Lo que, en el fondo, da mucha pena es que hoy todavía no sepamos, en el fondo, ni cuánta gente está infectada, ni discutamos entre regiones y comunidades y estados sobre si los datos son buenos o son malos, sobre si han muerto más o han muerto menos. Todo esto, pensemos que en el mundo privado está tremendamente desarrollado ya. Nos pasa a todos. Hoy miras una silla en Internet y ya tienes 5 anuncios de sillas al día siguiente. Por tanto, quiere decir que la trazabilidad de la información es extraordinaria y que todavía en este aspecto claramente estamos como en el siglo pasado, ¿no?, en el tema de los datos. Y yo destacaría eso como una gran deficiencia de nuestro sistema. La segunda, yo diría, es la relación entre lo social y lo asistencial, entre el mundo de los mayores y el mundo de los hospitales. Yo creo que aquí ha habido claramente un enorme gap y ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Esto de lo social y lo sanitario que a veces había en las comunidades autónomas, el consejero de lo social, el consejero de lo sanitario, la política social, la política sanitaria. Al final, personas son unas, son las personas mayores que tienen patologías crónicas, que tienen además dificultades, que son pensionistas, pero son únicas personas. Tenemos que repensar cómo atendemos, especialmente en un país envejecido como el nuestro, a las personas mayores. Yo creo que aquí, de nuevo, aquí hemos tenido una limitación importante, probablemente porque orgánicamente lo teníamos organizado como lo teníamos organizado y por tanto, yo creo que es otro de esos elementos que claramente nos toca repensar en el futuro. Y el tercer aspecto al que yo me quería referir, y no quiero coger mucho tiempo, es el tema de los profesionales. A ver, parte probablemente de las deficiencias que hemos tenido a la hora de tratar, sobre todo en la primera ola, es que una buena parte de nuestros profesionales se contagiaron de la enfermedad. Y esto hizo que de pronto un 20, un 25% de nuestras capacidades de recursos humanos prácticamente desaparecieran del sistema, porque estaban pasando ellos mismos la enfermedad. Entonces, yo creo que España tiene excelentes profesionales, tiene extraordinarios profesionales en el tema de sanidad, pero que de nuevo no hemos sabido protegerlos en la primera ola. En la segunda, yo creo que felizmente las cosas han cambiado bastante. Pero en la primera ola no fuimos capaces de protegerlos y esto nos quitó mucha capacidad y saturó el sistema muy rápido. Y de fondo hay temas también mucho más relevantes sobre cuál queremos que sea el papel del médico del futuro, sobre si esto es un problema de muchas horas o es un problema de calidad, sobre cómo realmente queremos que tengan incentivos profesionales tan especializados como son los médicos. Es decir, la gestión de los profesionales, médicos, asistencia sanitaria, por supuesto enfermeras, personal sanitario, yo creo que todo esto, en un mundo tan tecnificado como el que vivimos, requiere probablemente una importante reflexión, ¿no?
No quiero cerrar mi exposición un poco de diagnóstico sin destacar algunos elementos positivos. Yo creo que, como os decía, me parece un elemento muy positivo ha sido la implicación y el commitment de toda la sociedad en poder sacar esto adelante. Insisto, no solo eran los anuncios a las 8 o los aplausos a las 8 de la tarde, eran las empresas que una y otra vez insistían en intentar aportar, en las personas intentando aportar lo mejor para solventar este problema. Yo destacaría también los canales digitales. Se ha producido un avance extraordinario en la digitalización del sistema por necesidad, pero se ha producido, sobre todo en centros de salud. Y en tercer lugar me referiría al tratamiento, sobre todo de pacientes crónicos en farmacia y en atención primaria. Yo creo que tenemos mucha capacidad en el sistema todavía no aprovechada óptimamente. Las farmacias pueden hacer mucho más de lo que están haciendo hasta ahora, les hemos dejado hacer hasta ahora. La atención primaria también puede tener un rol distinto al que ha aportado. Y me parece que estos avances que se han ocurrido estos meses de pandemia en estos tres elementos pueden marcarnos un poco el territorio hacia el futuro, que es de lo que va a hablar Pedro y al que le dejo la palabra para que lo haga mucho mejor que yo. Gracias, Pedro. Pues Pablo, muchas gracias por esta buenísima, por este buenísimo resumen del documento y del diagnóstico que nos hemos, con la situación que nos hemos encontrado con el COVID. Yo sobre todo quería hablar de oportunidades, ¿no? Porque es decir, nos podemos dedicar, por supuesto que el diagnóstico es absolutamente necesario y además muy positivo porque te sirve como base para el tratamiento eficaz, ¿no? Ya que estamos hablando de salud. Pero hay que ver también las oportunidades que nos generan todos estos problemas que nos hemos encontrado. Oportunidades que son oportunidades de alta calidad y de alta repercusión económica. Por eso, cuando en este momento estamos hablando de fondos estructurales de la Unión Europea que teóricamente nos van a caer a España, pues sería unos puntos a tocar e invertir seriamente, porque esto sí que transforma un país. Lo primero es la digitalización de todo el sistema. Pero tampoco hay que hacer digitalización, siempre vemos como si fuera un tema futurible, etéreo, tal. No, sí, la cuestión es poner en marcha la digitalización de una forma normalizada, como se ha hecho en las empresas, en la mayor parte de empresas, y hacerlo, que es lo más importante. La tecnología está desarrollada, no hay que inventar nada, es nada más puesta en marcha. Puesta en marcha en todas las comunidades autónomas, en toda España, al mismo tiempo y con los mismos sistemas. Parece que estoy diciendo una cosa simple, pero no es simple. La receta electrónica se ha podido coordinar en la mayor parte de las comunidades autónomas el año pasado, hace 2 años. Es decir, que nos hemos pasado muchos años con papeles, ¿no? Y esto se puede hacer, Pero además tiene una dimensión muy fuerte porque la digitalización nos permitiría una coordinación que ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido, centralización sin coordinación. Es decir, estamos en un país descentralizado, pero no coordinamos con esta descentralización. La digitalización hubiera hecho mucha ayuda en este aspecto. Y otro punto es la telemedicina. Que la atención primaria han sido verdaderos héroes pasando consulta por teléfono a todos, a los pacientes de cupo. Hombre, si hubieran tenido la posibilidad de hacer videoconferencias con sus pacientes y tal, pues hubiera sido interesante. Yo sé que el paciente tiene que tener ordenadores y tal, pero bueno, sinceramente, para eso está el dinero. Es decir, pues a lo mejor hay que ir a la casa del paciente y ponerle una pantalla, no sé. Yo lo que quiero decir es que inversiones en este aspecto son muy productivas y España, que es uno de los países medianos del mundo, quizá con Corea del Sur, con Polonia, tiene mucho que decir porque puede ser un país piloto para esto. Por otro lado es la innovación. La innovación que es esencial. Es decir, un país sin innovación es un país
que no se desarrolla, sinceramente. Nosotros somos un país desarrollado, pero todavía tenemos que dar saltos más fuertes. Aunque, por ejemplo, en desarrollo clínico somos un país puntero, siempre subsidiario de multinacionales farmacéuticas, pero es muy bueno este país haciendo innovación. Y no solo innovación médica, innovación tecnológica. Y innovación de gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios. ¿Por qué no vamos a ser un referente? Pero para ser un referente hay que ponerse manos a la obra para ser un referente. Y esto es muy importante, también la colaboración público-privada. Siempre estamos en la dicotomía de lo público y lo privado, cuando tenemos que pensar que hay una parte que es la subsidiariedad del Estado, que debería de contar con la iniciativa privada, y por otra parte la complementariedad de los dos sistemas, que se debe potenciar. Nadie es enemigo de nadie, tienen que ser sistemas conjuntos y además muy colaborativos. Curiosamente, la medicina pública en España es de altísima calidad, como ha dicho Pablo, y es verdad. La medicina privada también. No estamos muy lejos de ser un referente mundial en excelencia sanitaria. Ya sabemos que hay muchos países por delante de nosotros que tienen la fama y tienen el recorrido de excelencia sanitaria, pero España lo puede ser y eso lo podemos conseguir. Y ahí se generan empleos de alto valor añadido y se atrae a gente de otros países. Tristemente, para atraer gente, por ejemplo, de I+D, muchas empresas utilizan la cláusula Beckham, que es curioso, es un poco curioso que hablemos de un futbolista para atraer a investigadores del extranjero. Investigadores españoles que vuelven después de 5 años de no cotizar o investigadores extranjeros para que tengan una reducción fiscal. Realmente, y al final con la reducción fiscal vienen porque fuera a ganar mucho más dinero que aquí. Pero esto hay que potenciarlo. Realmente la obligación desde nuestro punto de vista de las autoridades es crear un medio ambiente propicio para desarrollarse estos puntos de innovación, de inversión en excelencia sanitaria. ¿Por qué? Porque muchas veces no es cuestión de que te ayuden económicamente, es cuestión de que te dejen desarrollarte. Y dejarte desarrollarte, por ejemplo, es la fiscalidad. Si tú ahogas a una empresa pequeña que está haciendo I+D y le estás aplicando los mismos impuestos que una empresa que está rodando y que tiene 20 o 30 años de funcionamiento y muy establecida, pues seguramente no saldrá adelante. El problema es que no sale adelante aquí, pero sale adelante en otro sitio. En Luxemburgo, en donde sea, en Holanda, o en Irlanda, que tiene una fiscalidad que es diferente a la nuestra, por no decir muy beneficiosa. Y por último, el último punto que quería tocar es la parte del reto demográfico. Nosotros vamos a ser el país, yo no sé lo que va a afectar el COVID en estas estadísticas, pero en principio somos el país más longevo del mundo en 2-3 años aproximadamente, o quizá antes. Con Japón, con Suiza, con Italia, pero España el primero. Realmente nosotros podríamos profundizar en lo que es la calidad asistencial sociosanitaria en el mundo geriátrico. Y podríamos ser un referente, porque además somos sur de Europa y podríamos ser un receptor, como le pasan en Estados Unidos a Florida o a otros estados. Y dar soluciones integradas e innovadoras para el resto de países. Pero bueno, como toda la vida, todos estos puntos hay que trabajarlos, pero lo que hace el documento es tratarlos, no tratarlos en profundidad porque le hemos dado también mucho peso al COVID, pero cada uno de estos puntos tendrán su documento aparte que los iremos presentando con el tiempo. Yo, por mi parte, no quería decir nada más, sobre todo dar muchas gracias a Pablo Vázquez por su ayuda
y a Jon de Zulueta por haberme dado la responsabilidad de este grupo que es apasionante realmente. Muchas gracias. Ahora yo creo que empezamos ya las preguntas, ¿no? Hola. Sí. Buenas tardes a todos, o buenos días a todos. Soy Alfredo Valente, secretario general. Querría pediros que empezarais a enviar preguntas. Tenemos de momento una, yo tengo alguna otra por aquí preparada, pero es el momento de presentar vuestras preguntas por escrito. Como decía el presidente abajo, en el apartado, en el icono que dice preguntas y respuestas. De momento tenemos uno de Pedro Pablo González, de Onda Cero, que dice si consideran que aumentar el IVA a la sanidad privada tendrá alguna repercusión para el sector. Y si consideran que el plan de recuperación llegará realmente a la sanidad, su modernización, más allá de la contratación y ampliación de personal público. No sé para quién está, si quiere contestar Jon o Pedro, el que queráis. A Jon, sí. Yo en esto, yo tenía aquí anotado el tema del IVA del 21%. Y la verdad es que la gente dice, cuando pagas 12.000 euros a una universidad privada y de repente te meten un 21%, pues ya tienes que moverte a la pública. Y pasa lo mismo en sanidad, que si los gastos sanitarios van a subir un 21% para las aseguradoras, la gente va a pensar, pues voy de la sanidad privada a la sanidad pública. Es una locura y hemos estado en el círculo investigando si hay otros países de Europa que tienen esa locura y no encontramos ninguna. Hay algunos para universidades, alguna cosita para 0 a 3 años, niños de 0 a 3, donde hay IVA. Pero ningún otro país ha considerado eso. Y luego, si se mueve mucha gente, pues la sanidad pública tendrá que contratar más gente, o sea que el ahorro, lo que ganan por un lado en el IVA del 21, lo tendrán que pagar por el otro lado, contratando más gente y más equipos. Entonces, es un disparate total eso. Y la segunda pregunta, Alfredo, la segunda parte. Era sobre si creemos que el plan de recuperación va a llegar realmente a la sanidad o si simplemente va a servir para contratar más personal en la sanidad pública. Eso está por ver. El esbozo ayer fue con muy poco detalle. Yo diría que el gran peligro es que este plan y ese dinero de Europa se gasta en temas en los próximos 3 años para ayudar la reelección del gobierno actual, ¿no? Pedro Sánchez y compañía. Y que no gasten el dinero en proyectos que transformen la economía española, como el Círculo siempre está citando. Y necesitamos, obviamente, una transformación en sanidad que está en este estudio. Y necesitamos una transformación laboral porque los jóvenes están en situación precaria en los empleos. Eso no puede existir. Y necesitamos una reforma en el plan de pensiones porque obviamente con tan poca gente trabajando en este momento no podemos financiar las pensiones del futuro. Y entonces necesitamos una reforma educativa porque tenemos el tasa de abandono de jóvenes más alto de Europa. O sea, hay mucha reforma que necesitamos y el discurso de ayer del presidente iba más por vamos a dedicar un porcentaje aquí, un porcentaje ahí, y no quedó muy claro que íbamos a... La palabra para mí que faltaba y para el círculo que faltaba era la palabra reforma. No es una cuestión de gasto y no es una cuestión... Y la creación de 800.000 puestos de trabajo es nada porque hemos perdido. Cuando entró el gobierno había 3 millones de parados. Pronto, cuando terminan los ERTEs, tendremos 4 millones de parados. O sea que necesitamos muchísimo más que 800.000 puestos de trabajo en 3 años. Eso sería mi respuesta. Muy bien.
La segunda respuesta es de María Dolores Rubio. Pregunta, dice, buenos días, enhorabuena por el informe. ¿Cómo podemos solucionar el impacto de la COVID-19 sobre los pacientes no COVID-19? Dado que muchos no han accedido ni se han controlado estos meses y la gestión de los bloques quirúrgicos con listas de espera anteriores a la pandemia. Es decir, que está desplazando a los pacientes que no tienen COVID. No sé si esta es para Pedro. Para el doctor Nieto. De acuerdo. Pues, sinceramente, yo creo que cuando ha habido puntas en el sistema sanitario público, como es el momento actual, lo que hay que hacer es una colaboración público-privada. Como se ha hecho muchas veces y se ha hecho con éxito. Se pueden derivar porque depende de la patología y depende de la gravedad. Pero si se pueden derivar gente a la sanidad privada, que sigue siendo excelente, pues es una forma de solucionarlo. La reacción metiendo más personas, contratando, tal, es muy lenta. Es muy lenta, empezando porque no hay tantas personas para contratar como la gente se piensa. Es decir, todas las comunidades han hecho unos números tremendos diciendo que iban a contratar 3.000, 4.000 personas, tal, y al final están en el 10, 15% porque realmente no hay. Se habla de médicos extracomunitarios para reforzar, pero claro, los médicos extracomunitarios muchos son buenos, pero hay que verificarlo. Es decir, la reacción yo creo que es más por la colaboración público-privada, desde mi punto de vista. Vamos. Gracias, Pedro. Javier Ruiz Tagle, del Economista, nos pregunta que qué nivel de inversión se necesita en la salud pública, talón de Aquiles en una pandemia vírica, para estar preparado para las siguientes. Aprovecho para introducir que ayer lo que dijo el presidente del Gobierno en la presentación del plan de recuperación es que hay una sexta palanca en el que incluye el Pacto por Ciencia, Innovación y Refuerzo de Sanidad Pública que recibirá el 17% de los recursos, pero lo que no sabemos es cuál es la parte de realidad del paquete de sanidad pública. Pero la pregunta es, ¿qué nivel de inversión necesita la salud pública? Pedro, eso es tuyo. Yo creo... bueno, yo se lo iba a pasar a Pablo Vázquez porque fue una de sus funciones en un momento. Pablo, ¿podrías tú responder a la pregunta esta? A ver, yo creo que mucho menos de lo que parece. Es decir, Pablo, pon tu vídeo. Sí, lo intento, pero no sé por qué. Esperar. A ver, la tengo, teóricamente lo tengo puesto mi vídeo, pero no sale el vídeo. No sé, esperar. No sé qué le pasa a la cámara. Pero he dejado... Contesta así de momento. Contesta, vale, sí. bueno, contesto y voy a ver si mientras se va arreglando. No, decía, a ver, mucho menos que antes, me explico. Esto es, antes trabajar, a ver, salud pública, básicamente lo que necesita es tener información detallada de un número elevadísimo de personas. Antes, gestionar esa información requería unas máquinas extraordinarias, requería un montón de personas, requería unos esfuerzos, yo diría, grandes. Hoy, un grupito pequeño de personas son capaces de trabajar con archivos de millones de datos. Y eso es lo que hace falta en salud pública. En salud pública lo que hace falta es poder entender modelos estadísticos que te predicen cuando una enfermedad, una determinada patología, pues de pronto está empezando a crecer y antes de que empiece a crecer puedas actuar y limitar sus efectos. Por tanto, yo no creo que ahora mismo el problema de salud pública sea un problema de financiación. No tenemos que pensar en cientos de millones de euros. Lo que tenemos que pensar más es en voluntad de generar una base de datos común que nos permita a todos protegernos frente al exterior, porque también las fronteras hay que protegerlas, como siempre, pero sobre todo internamente y conocer exactamente lo que está pasando. Es decir, tener un buen data lake, que es como dicen las empresas, una buena base de datos que nos permita saber lo que está pasando en estas infecciones. No, por tanto, no es un problema, yo creo, ahora mismo de inversión, como de compromiso por parte de todas las autoridades sanitarias. Y por otro lado, nada más para rematar la respuesta, has dicho antes, John, John de Zuleta, la palabra reforma. Es que estamos en otra realidad y es lo que no nos estamos dando cuenta, que estamos muy metidos ya en el siglo XXI.
Y entonces lo que se vive en las empresas, que también es una reforma continua y además muy en profundidad del sistema empresarial, eso tiene que pasar en el sistema público de salud. Entonces no es cuestión de meter más dinero, a lo mejor sí, un poco, pero es cuestión de reformar el funcionamiento. Y para reformar el funcionamiento, como dice Pablo, lo primero que tienes que hacer es una serie de transformaciones. Digitalización, forma de servicio, atención, etcétera. No quiero meterme en por ejemplo, la gente que solo va a urgencias y no va a través de atención primaria. Eso carga el sistema. Si tuviéramos información, eso lo podríamos evitar sin ningún problema. Después, a los profesionales sanitarios siempre les estamos exigiendo más. Y no es cuestión de exigirles más, sino es de pedirles que den lo mejor, pero con medios. Porque lo que decía John de Zulueta al principio, el 25%, o Pablo al principio, el 25% de los profesionales sanitarios se infectaron con el virus. Esto es el récord más negativo que tiene España durante la pandemia. Y eso es por falta de material, por falta de sistema y por falta de inversión puntual. No se trata solo de llenar de gente el sistema. Otra pregunta, de Carmen Torrente, de Correo Farmacéutico y Diario Médico. Dice, la pandemia de COVID ha evidenciado cómo en algunas comunidades autónomas se está priorizando la economía por encima de la salud a la hora de no querer confinar. ¿Dónde está el equilibrio y hasta qué punto las empresas están por la labor del teletrabajo en esta cultura del presentismo que tiene España y que está imperando en esta segunda ola? Eso lo puedo responder si os importa, si nos importa. El tema del presentismo es parcial, es parcial. Las grandes multinacionales que operan en España y multinacionales medias, tanto europeas como americanas, asiáticas, no tienen una cultura de tanto presentismo. Eso por un lado. Porque realmente ya están haciendo teletrabajo desde hace bastantes años, es una cosa que se admite. Por otro lado, hay cantidad de posiciones que son europeas y que por obligación no son presentistas, ¿no? Está claro que tiene que haber una evolución psicológica. Esta pandemia va a hacer que la evolución psicológica en las empresas sea mucho más rápido, como en todas las crisis. Y yo creo que será más rápido y para mejor. Lo que pasa es que también, tanto en las empresas como en el Estado, se tienen que dar cuenta de que hay que habilitar la posibilidad del teletrabajo y, sobre todo, discernir muy claramente quién puede teletrabajar y quién no puede teletrabajar. Es decir, la situación de funcionarios que han estado en casa teletrabajando sin trabajar no se puede dar. Eso en las empresas no pasa. Por otro lado, cada vez la gente en general trabaja más por objetivos, entonces es mucho más fácil seguir su trabajo. Así que yo creo que el cambio de mentalidad ha llegado para quedarse y nos tenemos que acostumbrar a él. Y yo creo que es muy bueno, por cierto. Muy bien, una pregunta más de Blanca Pascual, de Radio Nacional. Dice, tenemos muy buenos profesionales con una preparación MIR muy buena, pero todos se marchan. ¿Qué hay que hacer para evitar esta sangría y sobre todo para que no haya tantas diferencias entre comunidades autónomas? Lo primero es pagarles más. Los salarios, desde luego, en España son muy bajos. Estamos pagando menos en España que Portugal, que es un país que tiene un nivel de gasto inferior a España. O sea, cuando yo hablo con médicos que se han ido a Londres o se han ido a París o se han ido a Alemania, siempre sale el tema económico. Y aquí hemos visto los MIR en la calle protestando porque, claro, están ganando menos de 1.000 la hora y están trabajando con unos horarios tremendos, muy por encima de 40 horas semanales. No sé, Pedro, tú también sabes muy bien el tema. Por un lado, sí, efectivamente, tienen que trabajar unas guardias interminables y muchas, y en muchos casos con muchos años de experiencia, 25 años de experiencia. Y por otro lado,
muchos médicos y enfermeros que se dedican a la investigación y complementan con la investigación su salario. Claro, realmente es una situación que es un poco atípica en nuestro entorno europeo. Y lo que decíamos anteriormente, toda la parte de digitalización, de la revolución tecnológica que estamos teniendo, si nosotros hacemos una revolución también tecnológica dentro de la sanidad, estas cosas de salarios, de números de personas, se van ajustando y se van poniendo en su sitio. Y a lo mejor intensificando más la tecnología nos permite tener personas mejor pagadas y un número adecuado de gente. Porque siempre que hablamos de la sanidad es cuántas personas más vamos a contratar. Quizá no se trata de eso, se trata de entrar dentro de la revolución tecnológica, pero por supuesto hay que hacer unas grandes inversiones y esas inversiones solo hay alguien que las pueda hacer en este momento, que es el Estado en el caso público. Pues justo sobre eso va la siguiente pregunta de José Ramón Arce, que dice: no he escuchado propuestas a corto plazo para mejorar los defectos comprobados por la pandemia. La calidad de los sanitarios es excelente, pero hay gran escasez de recursos materiales. Yo creo que es justo lo que acabas de contestar. Sí, más o menos es eso. Nosotros, el objetivo no es hacer corto plazo, es medio-largo plazo. Pero es verdad que la falta de coordinación, de presupuestos extraordinarios y de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, pues ha brillado por su ausencia. Es decir, lo que no puedes es dar capacidad a alguien que no lo puede desarrollar porque es imposible que lo desarrollara. Y asumir una responsabilidad, y hay que tener la honestidad suficiente que te dan una responsabilidad y decir no lo puedo hacer. Es decir, los laboratorios farmacéuticos, varios, nos han comentado que les estaban pasando los pedidos hospitalarios en PDF. Se lo intentaban pasar por fax, pero ya es antiguo. En PDF lo tenían que hacer a mano, poniendo a disposición la gente de la empresa en el hospital, dentro del hospital, por si necesitaban ayuda, ¿no? Pero no aceptarla y pasarlo por PDF. Estas cosas no deben de pasar y esas son las cosas que se tienen que corregir a corto plazo. Pero bueno, hay que tener voluntad para ello. Yo añadiría, José Ramón, que hay un pedido de 2.500 millones que tiene el Ministerio de Sanidad para equipos que necesitamos, y eso se ha retrasado ya meses y meses. O sea, ese pedido no lo han hecho todavía. Es una cosa que salta. En la prensa salta a la luz cada 2 o 3 días. El famoso pedido de 2.500 millones para material de protección sanitaria que nos falta. Y no entendemos cómo es posible que el Ministerio no lo ve como un pedido urgente ese gasto. Y después todo el desarrollo de la industria sanitaria de proximidad, porque ha estado muy bien traerlo todo de la China, de la India, pero en este momento tenemos que hacer una gran reflexión sobre la industria de proximidad, sobre la industria regional europea, y va a ser, yo creo, una reflexión estratégica que tienen que hacer los países o de la Unión Europea en general. No podemos estar dependiendo de Asia para todo, y para cosas simples. Y Pedro, no podemos estar dependiendo de Inditex para la fabricación de las batas. Absolutamente, es que no. Bueno, son las 12 en punto y nosotros en el Círculo sí que somos puntuales. Agradecemos mucho a Pedro y Pablo su presentación, su trabajo, el trabajo del grupo. Pedro ha heredado
el tema sanitario de mí y ha hecho un gran trabajo el año pasado con el informe de 10 temas candentes. Otro gran trabajo este año. Supongo, Pedro, que cada octubre vamos a ver algún estudio de sanidad de vuestro grupo. Sin duda, sin duda. Y quizá este año que entra varios, porque son muchos temas que tenemos encima de la mesa. Fantástico, me alegro mucho porque yo como hombre que he pasado 20 años en el sector sanitario, solo logré 2 estudios en toda mi etapa, en todos mis años en el círculo. Agradecemos todos los de los medios y todos los socios que han asistido y hasta pronto. Muchas gracias, John. Muchas gracias.